Bienvenidos nuevamente. Mientras se conectan más personas, les avisamos que tuvimos que hacer un cambio de orden, así que vamos a partir este bloque con Jorge Camacho. Le damos entonces la bienvenida a Jorge Camacho, diseñador estratégico y experto en Foresight, cofundador de Diagonal Studio en México e investigador afiliado del Institute for the Future, que nos hablará desde su experiencia uniendo herramientas de diseño con el diseño de futuros. Jorge, ¿estás ahí? Muchas gracias, Francisca. Mucho gusto y saludos a todos en la audiencia. Bueno, te dejo el escenario para que empieces con tu charla. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Es justo empezar así con agradecerle a todo el equipo del Global Design Thinking Summit por invitarme a compartir con todos ustedes un poco del trabajo que estamos haciendo en Diagonal Studio desde México y España, porque uno de nuestros socios también reside allá, y entonces, pero bueno, principalmente nuestro trabajo lo desarrollamos aquí en México. Y como explicaba Francisca, lo que quiero contarles hoy es un poco acerca de cómo desde en Diagonal Studio estamos tratando de explorar esta intersección entre el diseño, el design thinking, el diseño estratégico y y la perspectiva, los estudios de futuro y un poco de esta disciplina emergente híbrida que algunos llamamos diseño de futuros. Y justo desde esa óptica les voy a platicar sobre esto, cómo vivir en el futuro para construir lo que hace falta. Y para hacer esto y para explicar un poco esta frase un poco extraña, voy a empezar contándoles un poco como preámbulo de algo que seguramente muchos de ustedes de audiencia ya conocen, y que surge de este ámbito del emprendimiento de las startups en Estados Unidos. Me refiero a Y Combinator, una aceleradora de fondos semilla que desde el 2005 apoya a las compañías nuevas, a las startups, además de aportando capital, les ayuda a desarrollar sus ideas, a tratar con otros inversionistas, con compradores, etcétera. A lo largo de estos años ha apoyado, incubado, acelerado a muchas compañías muy importantes con grandes valuaciones como Stripe, Airbnb, generan mucho empleo, muchos empleos, y particularmente es interesante también mencionar algunas de las compañías que incluso ha apoyado aquí en América Latina, que son referentes en América Latina, como por ejemplo Green, Rappi o Platzi. Y empiezo hablando de Combinator porque quiero hacer referencia a este señor, a Paul Graham, uno de los fundadores de Y Combinator, y que tiene un artículo bien interesante. Es un artículo pero lleno de ideas interesantes que voy a tratar de conectar con los temas de interés de esta conferencia, el diseño, la innovación, etc. En este artículo se llama To Get Startup Ideas, o Cómo tener ideas para auto-startup, en lo que me imagino un poco la historia, y de hecho Graham lo cuenta un poco en el artículo. Mucha gente se le ha acercado durante la historia de Y Combinator a preguntarle, oye, ¿cómo puedo tener una idea para una startup? Y empieza diciendo cosas como estas, suenan bastante obvias, ¿no? Las mejores ideas para startups tienen tres cosas en común: son algo que los propios fundadores quieren, les gustaría usar, que ellos mismos pueden construir, es decir, son capaces de construir, y que además reconocen que no mucha gente se dio cuenta de que vale la pena realizar esas ideas. Y, por ejemplo, precisamente pone a Airbnb como una historia de éxito, pero también como esta historia, como una historia de origen, en donde los fundadores de Airbnb no se dieron cuenta, no sabían al principio, como todos los emprendedores, que estaban, o como muchos emprendedores, que no se dieron cuenta al principio del gran mercado que estaban cubriendo. Al principio solo tenían una especie de corazonada, solo sabían, como dice Paul Graham, que le estaban pegando a algo. En eso sí continúa, porque nos dice Paul Graham, bueno, pues entonces alguien puede preguntar, oye, ¿cómo puedo saber si la idea que tengo es el de una empresa gigante, exitosa,
valuada en millones, con un impacto increíble a nivel económico y social, etcétera, o simplemente ser un producto de nicho que está tal vez exitoso, pero que no realmente no escale de la manera en la que las compañías de Silicon Valley buscan escalar. Y dice Paul Graham, a menudo no puede. Y reconociendo que esa respuesta puede ser un poco frustrante para sus seguidores, nos dice, entonces, si no puedes predecir, hay un capítulo, prometer una idea, ¿cómo se puede elegir entre ideas? Y nos dice, la verdad es un poco decepcionante. O sea, la respuesta a esta pregunta de cómo elegir entonces entre ideas es un poco decepcionante, pero al mismo tiempo es interesante. Y nos dice, si eres el tipo correcto de persona, entonces vas a tener el tipo correcto de corazonadas, como en el caso de los fundadores de Airbnb. ¿Cómo ser una persona correcta? Para explicar esto, hace como toma una tangente y hace referencia a este libro muy famoso que se llama Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, en donde el autor, Robert Pirsig, en el momento argumenta lo siguiente: si saber pintar una pintura perfecta es fácil, la respuesta es fácil. Tienes que hacerte perfecto y luego simplemente pintar de forma natural. Es decir, lo que alude Pirsig y que retoma Paul Graham es que para hacer las cosas de cierta forma, de manera interesante, incluso con perfección, uno tiene que transformarse, uno tiene que ser una persona distinta. No solamente es algo que uno domina y hace, sino que tiene que involucrar una transformación personal y un desarrollo a nivel personal. Toma esa idea y combina con otra idea de uno de sus colegas, de uno de los colegas de Paul Graham, Paul Buchheit, uno de los creadores de Gmail, etcétera, alguien, un tecnólogo muy importante en el emprendimiento, y que dice, Paul Buchheit decía que las personas que están a la vanguardia de un campo, como en este cutting edge o bleeding edge, en este límite donde están sucediendo las cosas interesantes, las personas que viven en esa vanguardia se podría decir que viven en el futuro. Las cosas en esa vanguardia, en ese cutting edge, están cambiando tan rápido que las personas, en cierta forma, podemos decir, al menos de manera metafórica, que esas personas viven en el futuro. Así que tomando esas ideas, la idea de transformación personal y de cómo para hacer algo tiene que ver con cómo eres tú, y la idea de que las personas que están a la vanguardia viven en el futuro, entonces Paul Graham combina esas dos ideas para proponernos esta especie como de aforismo, que es su respuesta un tanto críptica, si no tiene uno el texto, sobre tener una idea para una startup. Y nos dice, si quieres tener una buena idea para una startup, tienes que vivir en el futuro y luego construir lo que hace falta. Es decir, vivir en el futuro y luego, de manera muy natural, construir lo que hace falta, construir ese futuro. Airbnb, que he mencionado 2 veces, tal vez es un buen ejemplo de esta idea. Sabemos que, como nos decía Paul Graham, al inicio, los fundadores de Airbnb no sabían que estaban, digamos, como iniciando un camino que los iba a llevar a convertirse en una compañía tan grande e importante. Solamente tenían una corazonada, y sin embargo, esa corazonada fue muy recta. Como todos sabemos, Airbnb tomó el mundo, ¿no? Es decir, creció de manera exponencial, rapidísima, llegó a dominar, a retar la industria del turismo, se convirtió en solamente 11 años en una empresa valorada en $1,000 millones. Y de hecho, obviamente sabemos también que en el proceso de ese crecimiento tan importante, tan rápido, y tampoco también ha tenido mucho impacto en las ciudades. Entonces, ese crecimiento no ha estado exento de tensiones, de fricciones con las ciudades, con los ciudadanos de algunas de estas, etc. Y luego, este año, pues, en el contexto de esta pandemia que ha transformado tantas cosas, pues también empezó a retar Airbnb, donde de repente este unicornio muy, muy rentable empezó a tener problemas para ganar dinero. Eso juntado con, o sea, es decir, la pandemia de COVID-19 mezclada con algunas otras de los problemas que ya venía estando Airbnb, ha colocado la compañía pues, básicamente en aprietos, ¿no? Entonces, de estas 2 historias me gustaría rescatar cosas. Solamente que dice
Paul Graham y que de alguna manera le da título a esta charla, cómo vivir en el futuro para construir lo que hace falta, sino que retomando la historia reciente de Airbnb, me gustaría argumentar dos cosas. Primero que nada, que esta idea de vivir en el futuro para construir lo que hace falta no debería de ser, no es suficiente con que sea un evento único. Es decir, ese chispazo de genialidad, de corazonada que a veces tienen los emprendedores al inicio, sino que en realidad debería cultivarse como una capacidad siempre activa. Es decir, que no se trata de vivir una vez en el futuro, construir algo y después, digamos, echar a dormir, dormirse en sus laureles, sino que en realidad es algo que deberíamos de estar cultivando todo el tiempo. Y sobre todo, y con esto trato de jalar un poco la lección hacia el ámbito de las compañías, de los corporativos, de las compañías grandes y establecidas, es que a medida que las compañías dejan de ser una startup y se convierten en una empresa grande y exitosa, esa capacidad de vivir en el futuro debería de convertirse no en un rasgo de genialidad individual, sino que debería de convertirse en una capacidad organizacional generalizada o difundida en las empresas. Y la perspectiva estratégica, lo que llamamos en inglés strategic foresight, es justamente esa capacidad organizacional que se debe ser activa para vivir en el futuro. Una de las cosas que hemos estado explorando en Institute for the Future, donde trabajo en un entorno más global y también con un estudio en México, empezamos a conocer algunas organizaciones que tienen esta perspectiva corporativa organizacional muy desarrollada y de alguna manera son organizaciones que en cierta forma podemos decir que viven en el futuro. Y más adelante, al final, regresaré a este punto. Hablar un poco de cómo funciona esta capacidad de vivir en el futuro que llamamos Strategic Foresight. Y para eso voy a referir a uno de los pioneros del campo de estudios de futuros, que es a grandes rasgos como el lado más académico y que alimenta la práctica de prospectiva estratégica, James Dator. En algún artículo, James Dator proponía lo que eran, llamó un poco en serio y un poco en broma, sus 3 leyes de los estudios de futuro. Y la primera ley, que es la única a la que me voy a referir, es una verdad muy, muy interesante, muy obvia, pero no necesariamente la pensamos todo el tiempo. Porque nos dice, el futuro no se puede predecir, no se puede conocer, no se puede entender, etc. Simplemente porque el futuro no existe. Y es interesante pensar que la primera ley de un campo como los estudios de futuro o la perspectiva estratégica es que su objeto no existe. Es el punto, entonces, es el punto de estudiar el futuro, de tratar de entender el futuro si en realidad ni siquiera lo podemos hacer porque no existe. En cierta manera, esa primera ley de Jim Dator a veces la veo como estos encabezados muy polémicos, como lo que llamamos en internet clickbait, porque jalan, después explican hacia adentro, suavizan un poco esa noticia que puede ser tal vez un poco controversial. Entonces, el futuro, nos dice James Dator, no se puede predecir, pero lo que podemos hacer es pronosticar o podríamos decir de manera más sencilla, imaginar futuros alternativos, múltiples futuros. La segunda es que podemos no solamente imaginar futuros alternativos, sino más puntualmente podemos tratar de imaginar, evaluar, reflexionar, discutir sobre cuáles de esos futuros alternativos nos resultan preferidos o preferibles, deseables, atractivos. Finalmente, para que sea útil, toda esa exploración de futuros alternativos y preferidos debe de informar, nos dice James Dator, a la planificación estratégica. Y yo hago aquí disciplinas que tal vez están más cercanas a la audiencia, a los participantes en esta conferencia, y que de todas maneras, igual que la planificación estratégica, son disciplinas o prácticas que las organizaciones usan para transformarse y para explorar oportunidades de crecimiento, de innovación, etcétera, como es el diseño estratégico, el design thinking, la transformación digital, etcétera. Y a su vez, todas esas disciplinas de planificación, diseño estratégico, design thinking, transformación digital, informan a la administración, que es básicamente el día. Una de las colegas de James Dator en la Universidad de Hawái hace varios años propuso esta imagen que en cierta forma representa la misma idea que está en la tercera cláusula de James Dator anterior, la relación que existe entre
la investigación, la exploración de futuros, la planificación, pues la administración. Si se fijan, es como una especie de espacio tridimensional, cuyas 3 dimensiones son, por un lado, el grado de participación, quién está involucrado, qué tantos actores dentro de la organización o fuera de la organización están involucrados en dada disciplina o práctica, la magnitud de las acciones que se deciden o se toman, o se realizan a partir de esa actividad, y finalmente la más obvia y más relevante en este momento es la línea de tiempo o el grado de cambio. Entonces, la administración es una actividad que tiene un grado de participación pequeño, porque si se fijan realmente, cuando estamos en el día a día de una organización, estamos colaborando con un equipo pequeño, o a veces estamos ejecutando cosas de manera individual. Operamos en una especie de burbujita de tiempo, del corto plazo, donde son tal vez este día, esta semana, este mes, tal vez, a lo mucho. Y el grado de acciones que tomamos generalmente tiende a ser aprobado a esta pequeña burbuja. Son acciones del día a día, donde a menos que haya un error muy importante, son acciones que, digamos, tienen consecuencias como limitadas. En cambio, cuando nos ampliamos y estamos en el modo de planificación, entonces el grado de participación cambia. Entonces es algo que involucra a toda la organización, distintas áreas, que sucede y se enfoca en un horizonte de tiempo mayor. Generalmente las organizaciones hacen planificación estratégica de semestral o cada año en la siguiente, y las acciones que decide son desde luego con una mayor magnitud que las acciones o decisiones asociadas con la administración. Y finalmente tenemos investigación de futuros, o los estudios de futuros y la prospectiva, en donde el horizonte de tiempo es mayor. Generalmente estamos incluyendo, indagando en la próxima década o las próximas 2 décadas o incluso más allá. El grado de participación es mayor, donde muchas veces no solamente participa la organización, que son ejercicios que involucran expertos externos en la organización, o que muchas veces son ejercicios a nivel de la industria o de un sector completo, involucran muchas organizaciones, y donde también las acciones que se toman son también con una mayor magnitud, pueden involucrar cambios radicales en lo que las organizaciones trabajan, hacia dónde se dirigen, etc. Hace algún tiempo empecé a usar, es básicamente como si fuera una versión, así como en internet hacemos memes de memes de memes, pues hice esta en donde lo que trato de hacer es como explorar cómo en el ámbito del diseño tenemos esas mismas 3 dimensiones. En este caso cambio un poco las cosas, hablo del horizonte de tiempo, de iniciativas de corto plazo a iniciativas a largo plazo, donde el contexto cambia de cosas, productos y un ámbito muy cerrado hasta el ámbito de sistemas complejos, y en el otro eje es la participación, este grado de participación que tiene que ver en los stakeholders, ya sea internos o múltiples externos. Y lo interesante es que podemos usar ese mismo esquema basado en el esquema de Wendy Schultz para entender las distintas capas en las cuales también se desempeña el diseño en día, incluyendo el diseño en las organizaciones, donde tenemos, y siempre hemos tenido y sigue siendo el core, lo que llamaríamos simplemente diseño a secas o diseño ejecucional, que responde al cómo, ¿no? Si ese doble diamante del Design Council del Reino Unido, en donde el cómo es la solución, el cómo vamos a ejecutar algo. Generalmente coincide con el ritmo de administración y con los objetivos de la administración de la gestión diaria. Son el diseño, en este caso es una actividad del día a día, donde generalmente estamos trabajando con productos y servicios existentes, ¿no? Estamos desarrollando paulatinamente, estamos modificando, afinando y cosas así. Más allá de eso, coincidiendo obviamente con la estrategia, la innovación, la planificación estratégica, tenemos estas actividades como el diseño estratégico o el design thinking, en donde lo que hacemos, entre otras cosas, es abrir ese primer diamante para responder el qué es lo que tenemos que diseñar, cuál es el problema y cuáles son los insights que nos permiten resolver ese problema. En este caso, generalmente estamos pensando tal vez en nuevos clientes, nuevos productos o nuevos servicios. En ese contexto se usa el design thinking, como una estrategia, como un acercamiento a la innovación estratégica. Y generalmente ocurre también en un ritmo que coincide con el de la planificación, es decir, que estamos diseñando soluciones que no se van a ejecutar inmediatamente en el día a día, sino que realmente estamos ayudando a la organización a diseñar soluciones
para esta burbuja de tiempo del año siguiente, ¿no? Donde los productos, servicios que diseñamos en procesos de diseño estratégico tienen un ritmo de desarrollo, de incubación y de implementación que coincide más con este horizonte semestral y anual, ¿no? Pero lo interesante es que cada vez más tenemos también al diseño trabajando en esta tercera burbuja y que coincide con lo que algunos llamamos diseño de futuros, como una traducción al español de Design Futures, o simplemente como esta sección de diseño de futuros. Algunos de repente usamos el término diseño prospectivo para argumentar esta interrelación entre el diseño y la perspectiva. Como decía hace un momento, entonces el diseño coincide o se articula con la perspectiva estratégica, con los estudios de futuros, en donde ya la respuesta no es el cómo o qué hacer, hacia dónde ir a nivel de la organización, en donde las organizaciones tratan de responder preguntas sobre hacia qué nuevas industrias o unidades de negocio deberían dirigirse, y por lo tanto, el ámbito de exploración tiene que ver con varios años o incluso décadas hacia el futuro, donde la organización literalmente amplía la burbuja de tiempo en la cual opera para entender un entorno temporal o una historia más larga. Voy a contar ahora rápidamente cómo se ve eso un poco en la práctica. En el 2018, junto con Fernanda, Jaime y Emma, empezamos a trabajar como Diagonal, pero Gentera, una organización de origen mexicano, pero que opera en distintos países de América Latina, como uno de los líderes en este ámbito que llamamos la inclusión financiera, que es decir, ofrece créditos populares, préstamos, remesas, pagos en tienda, etcétera. Y una de sus más conocidas, particularmente en México, es el Banco Compartamos. Se acercó a nosotros a través de su área de innovación, básicamente una subsidiaria que se llama FinLab, que es básicamente un laboratorio de innovación que explora los modelos de impacto, tecnologías emergentes para la inclusión financiera. Y se acercaron a nosotros con uno de esos retos muy típicos del diseño estratégico y del design thinking, que son muy abiertos, muy interesantes, y en donde buena parte del proceso involucra esclarecer las condiciones, esclarecer el problema antes de avanzar a solucionar algo. Y lo que les interesaba era explorar oportunidades de crear sinergias en distintos servicios a través de plataformas digitales, entre otras cosas inspirados por lo que están haciendo compañías como WeChat en China. Para eso seguimos inicialmente un proceso que a ustedes les resultará familiar, muy cercano al design thinking, al diseño estratégico, en donde hicimos investigación de tipo etnográfica con lo que en Gentera llaman microemprendedores de la base de la pirámide, como por ejemplo Jesús y su familia, que viven gracias a un puesto de comida en la calle en uno de los municipios cercanos a la Ciudad de México. A la par, como es una de las prácticas que hacemos siempre en Diagonal, arrancamos un proceso de Horizon Scanning, básicamente esta técnica muy básica de estudios de futuro sobre todo a partir de investigación de escritorio, aunque no es exclusivo eso, buscamos señales de cambio, buscamos estas nuevas innovaciones, estas tecnologías, compañías, comportamientos, etcétera, que pueden ser relevantes para el ámbito que estábamos explorando en ese contexto, la inclusión financiera a través de plataformas digitales. Un primer entregable o uno de los entregables en este proyecto, preparamos básicamente un reporte de tendencias, un reporte de hecho de tendencias y cuestiones emergentes, en que investigamos sobre cambios en el ámbito y los sistemas de salud, sobre el envejecimiento, sobre las llamadas economías de plataforma, futuro de trabajo, etc. Interesante que cuando le mostramos en una entrega como parcial del proyecto este reporte de tendencias a el CEO de FinLab, fue interesante porque dijo, esto nos puede ayudar mucho no solamente para el proyecto que estamos ejecutando de esta plataforma digital, sino que nos puede ayudar mucho también a ayudarle ahora al CEO de Gentera de completo a repensar la estrategia corporativa de largo plazo, es decir, ayudarle a Gentera como un todo a preguntarse y responder hasta dónde ir. Entonces, interesante que un proyecto que inició siendo básicamente un proyecto de este nivel, del diseño estratégico, de repente escaló a convertirse en un proyecto más de prospectiva o de diseño de futuros. Algo que hicimos fue profundizar la investigación de tendencias y cuestiones emergentes, entre otras cosas,
siempre a través de procesos participativos con gente. Hicimos un radar para entender digamos, como la relevancia y las implicaciones de algunas de estas tendencias y acciones emergentes, que terminó viéndose así, donde teníamos mapeado todos estos temas y ayudábamos a Gentera a entender la relevancia y también la cercanía en términos de tiempo para ayudarlos a tomar decisiones y anticipar ciertos de estos retos. Y también un ejercicio de escenarios usando una técnica clásica de la planificación de escenarios a través de la cual imaginamos, en este caso eran 4 futuros para la inclusión financiera en México a través de combinar incertidumbres en torno a la prosperidad del país y a la cohesión social. A partir de eso, después de conversaciones muy interesantes con los actores clave en Gentera, hicimos un proceso de planificación estratégica apoyados por una herramienta que también se usa mucho en el campo de los estudios de futuro y la perspectiva, que se llama Tres Horizontes, a través de la cual podemos empezar a entender las formas en las cuales el presente podría ir haciendo esta transición hacia algunos de esos escenarios, para entender los retos que se podría encontrar Gentera a lo largo del camino y sobre todo bien las acciones, iniciativas que Gentera debería de iniciar para conducir su camino hacia ese futuro preferible o deseable o su visión estratégica hacia el 2030. Eso lo condensamos en otro documento que llamamos Agenda 2030, la historia de nuestro futuro, en el que era básicamente una especie de mirada retrospectiva, escrita desde el año 2030, desde un futuro deseado para Gentera, donde se cuenta los pasos y las iniciativas que Gentera tomará a lo largo de estos próximos 10 años, durante la siguiente década. Obviamente, como les había contado, este proyecto tenía que tener una bajada hasta el nivel estático. Así que, pues, dando como guía ya esa visión estratégica, regresamos a la generación de soluciones del proyecto para diseñar distintos conceptos de esta plataforma digital. Algo interesante es que esto pasó entre el 2018 y 2019, y llegando al 2020, pues todos, y nosotros, como todas las organizaciones, fuimos relativamente sorprendidos por la pandemia. Una de las cosas interesantes es que uno de nuestros escenarios, a pesar de que no habíamos sido capaces de prever, anticipar algo tan específico como la pandemia, sí tenía incluido ciertos rasgos que han resultado útiles para entender lo que ha sucedido en México a raíz de la pandemia. Lo cual me lleva a una cosa que me parece muy importante de esclarecer o de especificar cuando hablamos de este tema de los futuros. Que cuando generamos escenarios, como los que mostré, imágenes de futuro, nos gusta decir que no deberían de tomarse literalmente, es decir, que no deberíamos de tomarlos al pie de la letra como si fueran predicciones, sino como si fueran pronósticos e imágenes que usamos para tomar decisiones. Por lo tanto, a pesar de no tomarlas literalmente, sí que debemos de tomarlas seriamente. Sí lo ha hecho Gentera, en la medida en la que algunas de las iniciativas que ha tomado para responder a esta crisis se pueden ver como iniciativas que han respondido a escenarios que parecen más a uno de los 4 que imaginamos y que no necesariamente era la visión estratégica, pero así como otras organizaciones, el tener esa amplitud de exploración del futuro le permite a Gentera anticipar escenarios que de otra manera hubieran sido más sorprendentes o sorpresivos. En cierta manera también entonces podemos decir que esta exploración del futuro también alimenta directamente las cosas que hacemos en el día a día en la administración, incluyendo este diseño ejecucional. Y esta idea ha estado siendo explorada, es decir, la idea de cómo funciona, cuál es el valor de la perspectiva para las organizaciones. Les decía hace un momento que está siendo explorada por muchos. Institute for the Future acabamos de tener este año una investigación sobre Future Ready Organizations o organizaciones que están listas para el futuro. Hay un trabajo también interesante que está desarrollando un investigador, René Rohrbeck, en Alemania, en donde a través de hacer investigación de campo con muchas organizaciones en torno al tema que él llama Corporate Foresight, ha descubierto cosas interesantes, como por ejemplo que las organizaciones que tienen mayor madurez prospectiva, es el concepto que él usa, están más maduras
en términos de qué tanto usan la prospectiva para hacer sus negocios, estas organizaciones se destacan también por ser más responsivas, es decir, por ser ágiles, responder a entornos inciertos. Son organizaciones que tienen mejores proyectos de investigación y desarrollo, que son mejores para identificar nuevas oportunidades, que hacen decisiones estratégicas y hojas de ruta más efectivas. En otras palabras, podríamos decir entonces que estas organizaciones se vuelven mejores para vivir en el futuro y entonces construir lo que hace falta. Quiero cerrar con algunas tips o respuestas a esta pregunta. ¿Cómo podemos cultivar la perspectiva organizacional o corporativa? Les voy a dar básicamente tips muy rápidos que son básicamente como métodos que usamos para cultivar la perspectiva. Una muy interesante tiene que ver con hecho hacia atrás, entender la historia, mirar hacia atrás antes de mirar hacia adelante, como es la manera en la que se formula en Institute for the Future. Básicamente, mirar hacia atrás nos puede ayudar a comprender mejor las fuerzas de cambio, los mecanismos de cambio, entender cómo cambian las cosas, cómo han cambiado antes, para entonces poder entender cómo podrían cambiar ahora. Entonces, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué podemos aprender de pandemias anteriores? El segundo tip es buscar todo el tiempo estas señales de cambio. Siempre el futuro no llega de golpe, no llega de un momento a otro, siempre hay semillas del futuro, nuevas empresas, comportamientos, leyes o modas que pueden volver, que son raras hoy, pero pueden volverse comunes en el futuro. Y aquí, por ejemplo, podríamos tener que China, que ha tenido un rol importante en esta pandemia en muchos sentidos, por ejemplo, quiere distribuir una vacuna gratuita alrededor del mundo, con lo cual lo vemos como una señal de cambios genéticos importantes. La tercera es que, como decíamos, siguiendo a Dator, no se puede predecir o conocer un futuro, pero sí podemos imaginar o pronosticar muchos futuros alternativos o escenarios. Y todo lo importante es que a nivel individual y organizacional, conocer esos distintos futuros nos puede ayudar a trascender el optimismo y el pesimismo. Por ejemplo, futuros podemos imaginar posteriores a esta pandemia. El cuarto tip o principio importante es que después de imaginar esos futuros tenemos que tomar decisiones en el presente a partir de ellos. Es decir, principios, planes, acciones o elecciones que tienen por objetivo aumentar la probabilidad de lo que queremos que suceda. ¿Qué principios podemos imaginar o desarrollar para navegar esta crisis? Finalmente, algo que les recomendaría mucho es que se acerquen a esta gran comunidad de futuros. Hay una comunidad con mucha historia en torno a los campos de estudios de futuro, a la perspectiva estratégica, pero para aquellos que están más cercanos al ámbito del diseño, por ejemplo, hay comunidades y redes nuevas, como por ejemplo The Design Futures Initiative, organiza, entre otras cosas, las conferencias Primer en Estados Unidos y en Europa, y que son comunidades que tienen por objetivo fomentar este pensamiento de futuros. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Bueno, Francisca. ahora vamos a seguir con preguntas que te ha hecho el público en el chat mientras tú estabas haciendo tu presentación. Adelante. Ya. En relación a la generación de escenarios futuros, ¿se debe gestionar entonces mediante los resultados exitosos obtenidos de futuros o debe ser gestionado solo por la generación de escenarios? Mi pregunta va porque creo que generar diseños futuros implica también saber cuáles han sido exitosos a nivel de organización. Totalmente. Es bien interesante porque siempre preguntas sobre cómo evaluar, qué criterios de éxito usar para evaluar los ejercicios de prospectiva. La persona que hace esta pregunta creo que ya tiene un indicio muy importante, muy interesante, y es que a diferencia de lo que uno pensaría, digamos como comúnmente, el éxito de los ejercicios de prospectiva de futuros ciertamente no debería de evaluarse en términos de esta capacidad predictiva, ¿no? Que a veces, casi hasta por accidente, llegan a tener esos ejercicios. Sino en realidad, efectivamente, los ejercicios de futuro deberían de evaluarse en términos del éxito que tienen esas iniciativas. Hay un reto ahí, y es que como este esquema basado en las ideas de Wendy Schultz y de Jim Dator,
esa evaluación de futuros, esos ejercicios de futuros, no impactan directamente a las acciones de la organización, sino que en realidad están filtradas por la planificación y por la administración. De tal manera que la evidencia que tenemos generalmente tiene que ver sobre todo con la administración, con las decisiones que se toman al día a día, que son de cierta manera como un proxy, una medida indirecta para evaluar, los resultados de las acciones que tomamos todos los días en la administración son como un proxy que nos permite entender el éxito de los planes y las estrategias que decidimos de antemano, que a su vez son un proxy de los ejercicios de prospectiva. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que estamos como si fuera como a 2 grados de separación de las cosas que efectivamente podemos medir en el corto plazo. Hay casos, obviamente, interesantes de organizaciones que llevan años y años y décadas cultivando ejercicios de prospectiva, con lo cual podemos tener estos casos de éxito ya como mucho más desarrollados. Por eso el trabajo que referí de René Warbeck o lo que hicimos este año con Institute for the Future, de explorar y entender esas organizaciones que ya tienen tiempo y que tienen una perspectiva estratégica muy madura, nos permiten empezar a desarrollar. Todavía es como, no están completamente desarrollados, pero nos está permitiendo empezar a entender, a desarrollar criterios de evaluación y métricas de evaluación. Pero generalmente, para terminar esto, generalmente van a ser mediciones más bien de los resultados de las decisiones que tomemos, de las acciones, de los proyectos, iniciativas, más que de los ejercicios de futuros en sí mismos, ¿no? También puede ser, por ejemplo, el cambio cultural en las organizaciones, etc. Pero bueno, me podría seguir ahí mucho tiempo. Se entiende. Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo abordan el diseño ético en sus proyectos? O la ética en sus diseños, todas las empresas globales, como banco, telefonía, etcétera. Muy, muy interesante. Bueno, creo que es importante decir que hay gente haciendo trabajo importante en términos de explorar la ética y el diseño. Nosotros no somos expertos en eso, pero tratamos, definitivamente es un tema que nos interesa y que incorporamos. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que, por un lado, el reto es desarrollar como los marcos conceptuales éticos que te permitan evaluar las decisiones, los conceptos, etcétera, ¿no? Eso es un campo, o sea, eso es una ruta importante en sí misma, y que todos los diseñadores tenemos que emprender, y nosotros en Diagonal Studio estamos como navegando. Pero dado que este es que en esta charla estamos hablando del tema de futuros y de su articulación con la estrategia, etcétera, me gustaría decir una cosa que me parece como interesante, y es que los diseñadores, como ponía en este esquema, tenemos la oportunidad de trabajar en distintos como escalas o ámbitos en las organizaciones. Y la ética que llevamos a nuestra profesión son, las podemos aplicar también en todos esos ámbitos. Entonces, los diseñadores que están trabajando en el día a día de ciertos productos y servicios, pienso mucho, por ejemplo, en todo esto que se ha discutido acerca del diseño digital en las compañías de tecnología, pues obviamente ellos se enfrentan a decisiones éticas en el día a día. Y lo mismo sucede con decisiones éticas que a nosotros nos ha tocado conversar y discutir, por ejemplo, en el caso de Gentera, a nivel estratégico y también obviamente a nivel de futuros. Una de las cosas que yo creo, y que obviamente es apenas una hipótesis inicial y que tendría yo que ir como explorando y profundizando, es que si usamos este concepto de los puntos de apalancamiento, que es muy famoso en pensamiento sistémico, yo me atrevería a decir que el trabajo de prospectiva o de diseño articulado en futuros, diseño de futuros, nos permite abrir en los proyectos con las organizaciones, nos permite como ejecutar como una palanca de cambio, como que nos da en cierta forma más palanca de cambio. Es decir, que cuando el tipo de temas y discusiones que se abren en el ámbito de futuros, cuando estamos explorando largo plazo, cuando estamos explorando industria, contexto social, etcétera, nos colocan en conversaciones
con líderes de las organizaciones, conversaciones que giran en torno a temas que hacen más fácil y más necesario y más urgente la discusión de esos temas éticos. Entonces, creo que Futuros no es un sustituto para el entrenamiento ético que todos como diseñadores y profesionales tenemos que tener, pero algo interesante es que el trabajar en este ámbito de prospectiva definitivamente nos coloca en una posición de mayor reto y responsabilidad, porque es una posición que inmediatamente arroja estos temas sobre los cuales podemos discutir más fácilmente temas éticos y además incidir más rápidamente o más fácilmente. Pregunta número 3. ¿En qué grado de madurez debe tener una empresa para utilizar estas herramientas? Pues yo creo que hay herramientas adecuadas para todos los niveles de madurez. Por ejemplo, mencioné entre uno de estos tips al final la importancia de buscar señales de cambio. Y creo que eso es algo, es algo que llamaría, yo creo que esa es una, no es la única, por eso es una de lo que llamaría como estos métodos que como diríamos en inglés como son low hanging fruit, una fruta que bajas rápidamente. Y siento que y la razón de esto, de que hacer horizon scanning o buscar señales de cambio sea como un low hanging fruit, creo que sucede porque en cierta forma, cada vez más, todas las personas y en áreas de las organizaciones como la innovación, el diseño, la estrategia, de por sí es algo que ya hacemos y que muchas personas en las organizaciones hacen. Y es básicamente esta idea de buscar, ver lo que está sucediendo, ver qué nuevas ideas hay afuera, qué nuevas tecnologías, qué nuevos retos, etc. Lo que sucede es que, así como muchas otras cosas, son actividades que hacemos muchas veces de manera implícita, de manera poco rigurosa, etc. Entonces, lo que podemos hacer es tomar lo que ya es un interés y una práctica implícita y meterle un poquito más de rigor, o sobre todo de disciplina, para que a nivel individual o a nivel equipo en las organizaciones, esa actividad de buscar señales de cambio se vuelva una actividad como más formal. Y cosas como tener una plataforma compartida con equipo, toda la organización en donde se compartan señales de cambio, donde se discutan sesiones para discutir esas señales de cambio, es una cosa que resulta muy natural para muchas organizaciones, es relativamente sencilla y es un buen primer paso para empezar a meterse en la exploración de la perspectiva, ¿no? De ahí en adelante muy naturalmente va a surgir el empezar a detectar patrones de cambio, que se empieza a convertir en un poco como análisis de tendencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, hay herramientas, por ejemplo, se han puesto también muy de moda herramientas como muy sencillas, como cartas de juegos y cosas así. Recomiendo particularmente un paquete de cartas que se llama The Thief from the Future, que está diseñado por por The Situation Lab, que es un juego que le permite a las organizaciones y a las personas empezar a cultivar esa otra característica importante que es la imaginación, empezar a estirar la imaginación. Entonces, si las organizaciones empiezan a explorar esas actividades muy básicas como cazar señales de cambio o jugar cosas que te permitan estirar la imaginación, por ahí se empieza a madurar esta capacidad prospectiva. Entonces, en suma, diría que lo importante es que hay herramientas o prácticas y métodos adecuados para todos los niveles de las organizaciones. Y en ese camino, muy naturalmente, se irá llegando y la organización terminará por hacer ejercicios más complejos de prospectiva, con escenarios, planificación, hasta llegar al punto de establecer departamentos o áreas o personas dedicadas completamente a la prospectiva, etc. Se entiende. Y cuarta y última pregunta. ¿Tú dirías que la aplicación de diseño de futuro y las metodologías de diseño requieren de cambios muy radicales cuando se aplican a diseño de servicios? No, yo creo que no. Yo creo que hay muchas áreas de articulación muy naturales. Es decir, que un ejercicio de prospectiva puede articularse muy fácilmente
por ejemplo, con un ejercicio de diseño de servicios, en donde incluso podemos encontrar conceptos que son como conceptos limítrofe entre esos dos campos y que pueden servir como un punto de articulación. Estoy pensando, por ejemplo, en el concepto de escenario. El concepto de escenario es un término que tiene, que se usa mucho en el diseño de servicios, por ejemplo, pero también en la prospectiva, con ciertas variantes en qué es lo que significa en un campo y el otro. A pesar de esa, de esa multiplicidad de significados, puede servir como un punto de articulación. Cuando hablamos de escenarios en el ámbito de prospectiva, nos referimos a básicamente cosas que existen en un horizonte o en un rango entre grandes descripciones grandes a nivel muy general de futuros alternativos. Pero también hablamos de escenarios para referirnos a cuando en un ejercicio, de prospectiva, nos enfocamos en esos distintos escenarios en el sentido de futuros alternativos y empezamos a imaginar detalles de la vida, empezamos a construir historias que podrían suceder en esos distintos escenarios. Entonces, escribimos literalmente historias con personajes, en situaciones específicas, usando productos, servicios, etc. Y en ese punto es cuando los escenarios de futuros se empiezan a aparecer mucho los escenarios que muchos diseñadores de servicios usan también para capturar y comunicar los servicios que están conceptualizando. Muchas veces en diseño de servicios se usan los escenarios también para entender un servicio actual y un servicio ideal. Entonces, la construcción de escenarios, por ejemplo, es uno de esos puntos de articulación donde ni siquiera con muchas transformaciones radicales, a nivel metodológico, se pueden articular muy bien con prácticas que ya están bien establecidas en el diseño de servicios. Entonces, creo que más que modificar las metodologías de un campo o del otro, lo importante es buscar las articulaciones que permiten justamente que los esfuerzos de un lado generen valor para los esfuerzos del otro lado, por así decirlo. Se entiende. Muchas gracias, Jorge, por tu participación hoy día. Muy interesante tu charla. Muchas gracias, Francisca, a ti y a todos los organizadores del Design Thinking Summit y a todos los que se conectaron. Muchas gracias por sus preguntas y comentarios y por el espacio. Que estés muy bien. Nos vemos para la próxima. Hasta la próxima. Bueno, para todos los que están conectados, les pedimos disculpas por los cambios y retrasos del día de hoy. Son imponderables del formato virtual. Estamos tratando de manejarlo de la mejor manera posible. Asimismo, les agradecemos que sigan conectados, interesados y participando con nosotros. En unos segundos vamos a iniciar la última presentación del día. No se desconecten de la transmisión porque los vamos a derivar desde este mismo escenario. Así que nos vemos en unos minutos.